Hitler creía en lo siguiente: cualquier meta que el hombre haya alcanzado la ha debido a su originalidad sumada a su brutalidad. Su complejo de superioridad se reveló aludiéndose en su frase: ante Dios y los hombres, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Una razón descabellada de su rencor a los judíos fue: los judíos son responsables de haber traído negros a la tierra del Rin con la idea fundamental de bastardear la raza blanca. Con ataques relámpagos e implantando el terror, ganó por un momento la Segunda Guerra Mundial, pero fue derrotado por omitir la ley de acción y reacción, y porque tanto fue el terror que sembró, que obligó a sus rivales a combatir sin temor. Señores, en el presente video haré una síntesis de la estrategia de Adolfo Hitler que corresponde a la edad contemporánea. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? Adolfo Hitler nació en Austria el 20 de abril de 1889. Su racismo era repugnante y culpaba de todos los males a los judíos. Las masas siempre responden a la fuerza arrolladora. Repetía: era orador, pero demagogo, cínico y cruel. Sirvió en el ejército bávaro en la Segunda Guerra Mundial y rechazó la firma de la paz. En la caótica economía alemana del año 1923, en la que un dólar equivalía a 130.000 millones de marcos, imagínense, su partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi, encarnó una salvación y gozó de gran apoyo popular cuando planteó el desacato al Tratado de Versalles. En noviembre de 1923, los nazis fracasaron en el asalto al gobierno de Baviera y Hitler fue apresado 9 meses. A su salida, prometiendo de todo e incitando a los más pobres a rebelarse, captó con éxito, con gran éxito, militares, industriales y obreros. Paradójico, algo muy paradójico. Hitler detestaba a los obreros, pero recibió un gran apoyo por parte de esta clase social. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul Hindenburg lo designó primer ministro, y cuando este fallece en 1934, Hitler se convierte en dictador o Führer. Como tal, dirigió un gobierno sangriento, aplastó toda oposición, incumplió la Constitución, declaró al partido nazi como único partido, restableció el servicio militar universal, repuso a los despedidos, creó la Gestapo para imponer el terror y quemó libros subversivos. Hitler explotaba los desacuerdos de sus enemigos, incitando a uno contra el otro. En 1936, aprovechando que Europa estaba inundada de conflictos, notificó que Alemania no se sujetaba a ningún tratado y posteriormente invadió Austria y Weimar. En mayo de 1939, se asocia con Benito Mussolini y, para evitar ser atacado en 2 frentes, acuerda un pacto de no agresión con Rusia. Tomó Polonia, Varsovia y otras ciudades,
Y el 3 de septiembre de 1939, con la intervención de Gran Bretaña y Francia, se inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Hitler arrasó Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Dinamarca. Debilitó a las fuerzas británicas e ingresó a París. Posteriormente, Rumania y Hungría se lo unieron. En 1941 ingresa a Grecia y Yugoslavia y luego, al sitiar Leningrado, comete el fatal error de violar el pacto de no agresión con Rusia. En diciembre de 1941, sus aliados japoneses bombardean Pearl Harbor y obligan a los americanos a ingresar a la guerra. Mientras tanto, sin perturbarse, los nazis seguían torturando y matando judíos, comunistas y prisioneros. Y luego, en julio de 1942, arriban a Stalingrado. Los americanos atacaron Italia y el ejército rojo ruso hizo retroceder a los nazis. En 1943, su aliado, Benito Mussolini, se entregó. Los aviones británicos y norteamericanos dejaron Hamburgo en escombros. En febrero de 1945, los británicos, franceses, norteamericanos, canadienses y rusos cercaron Berlín. Ya derrotado, el 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se pegó un tiro. A continuación, explicaré las 7 variables básicas de la estrategia de Adolfo Hitler. Primera variable: ¿quién era el cliente de Hitler y cuáles eran sus exigencias? Su cliente, el pueblo alemán, cegado por la demagogia, exigía la recuperación económica del país, la devolución de las colonias perdidas, el orden interno y, según el parecer de los nazis, la justicia de los tratados internacionales. Segunda variable: ¿con quiénes competía Hitler y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? Se enfrentó a los países del mundo, en particular a las ciudades y los países vecinos, los judíos, los negros y los eslavos. La fortaleza de sus rivales eran coraje, cantidad de soldados y recursos, unidad, fuerza naval británica, eso fue destacable, y habilidad guerrera. Frente al terror nazi, no existía la opción del temor. Los talones de Aquiles de los enemigos de los nazis, es decir, los aliados, fueron la falta de preparación para una guerra relámpago, lentitud aérea, baja capacidad de artillería y de tácticas con armas combinadas, escasa inversión en la fabricación de armamentos, poco orden operacional y baja letalidad de armas. Tercera variable: Hitler, ¿qué ventajas desarrolló o creó? La principal ventaja competitiva de los nazis fue su preparación anticipada para la invasión. Aunque algunos historiadores mencionan que una de sus ventajas también fue la disciplina, particularmente no lo considero, porque en ese atributo también destacaron los británicos, los norteamericanos, los franceses y los demás países aliados. Cuarta variable: ¿cuál era la forma común de competir y cuál fue la estrategia de Adolfo Hitler? La regla de juego fue la guerra de trincheras, o también llamada la guerra de posiciones, en la que los ejércitos, para protegerse de la artillería rival, mantienen
fortificaciones cavadas en el suelo. Estas fortificaciones son estáticas. Al comienzo de la guerra, Hitler, a fin de evitar una guerra prolongada contra ejércitos que le rebasaban en cantidad de soldados y recursos, aprovechó las nuevas tecnologías y llevó a cabo una guerra relámpago que consistía en ataques sorpresivos, rápidos y secuenciales. Primero, bombardeaba los transportes y la infraestructura con la finalidad de provocar el pánico y el desorden, y luego invadía con panzers o tanques. Hitler ejecutó las estrategias de guerra relámpago y de gestión cimentada en el terror. Para su mala suerte, el ataque relámpago fue imitado por sus rivales y recibió de su propia medicina. Fracasó porque no previó la reacción y la férrea unión de los aliados, y también porque violó el pacto de no agresión con Rusia y de ese modo recibió una guerra en dos frentes, situación que los nazis habían previsto eludir. Es decir, los nazis pagaron muy caro la violación del pacto de no agresión con los rusos. Quinta variable, ¿qué innovaron los nazis? Crearon pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, granadas, morteros, cañones, tanques y otros equipos bélicos. Y también el Volkswagen y las cintas magnéticas para cines. Sexta variable, ¿qué tipo de economías buscaron los nazis? Al inicio de la guerra, los nazis redujeron las pérdidas de sus vidas enfocándose en la velocidad de sus ataques relámpagos. Asimismo, con una despiadada intención, obtuvieron economía de alcance al utilizar su esvástica en todo medio posible. Séptima y última variable, Hitler. ¿En qué procesos concentró sus recursos y esfuerzos? El Führer plasmó su ambición, su obsesión por el poder en los procesos de fabricación de equipos bélicos, expansión mundial, gestión de ataques relámpagos, organización de un imperio mundial y gestión de tácticas de terror. Señores, con el objetivo de incrementar su aprendizaje del presente caso, les recomiendo resolver las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿en qué consistiría su ataque relámpago? Segunda pregunta, ¿cuáles creen que serían las reacciones de sus competidores a ese ataque relámpago? Y tercera pregunta, ¿qué haría o cómo respondería a esas reacciones? Señores, agradezco sus comentarios, les doy las gracias también por suscribirse a nuestro canal Estrategias en el Tiempo. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de General Electric en el periodo 1922-1944. Tengan presente siempre, tengan presente en todo momento lo que dijo el hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de General Electric en el periodo 1922-1944.